pregunta? Buenos días, vamos a iniciar la clase de proteínas. Si tienen alguna pregunta, por favor, sírvanse a hacerla ahora. Todo, nada, ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a presentar la pantalla, ¿sí? Cualquier cosa, ustedes me pueden cortar en cualquier momento, sino que como presento toda la pantalla, muchas veces no los veo. A ver, ¿se ve bien? ¿Se mira y se ve? Sí, profesora. Bien, entonces, ahí miren, he puesto alumino. Se supone que yo soy alumino. Ya, muy bien, guardado. Miren lo que vamos a hacer. Cuando queremos hablar de proteínas, tenemos que hablar de los monómeros que forman las proteínas. Las proteínas es muchos aminoácidos, polímeros de aminoácidos. ¿Se acuerdan cuando hicimos amidas? Ya les enseñé un poquito de lo que es un aminoácido y cómo se forma para formar proteínas. Entonces, primero vamos a aprender aminoácidos y después vamos a clasificar las proteínas. ¿Qué cosa es un aminoácido? Un compuesto bifuncional que tiene dos grupos carboxilo, dos grupos funcionales. Uno, el grupo amino básico, y otro, el grupo carboxilo ácido. El grupo amino, acuérdense, las aminas reaccionan con los ácidos y los carboxilos reaccionan con las bases, o sea, los aminoácidos son anfóteros. Reaccionan tanto con bases como con ácidos. Vamos a ver cómo este carbono que tiene 4 manitos, que es tetravalente, ¿se acuerdan? Tiene 4 grupos diferentes de ella. Acuérdense cuando hemos visto carbonos asimétricos o quirales, yo les he enseñado que un carbono es asimétrico cuando tiene los 4 R's diferentes. Pero, miren, hay aminoácidos que tienen, vamos a poner más grande nuestra, vamos a poner 15, 14, acá. Miren, hay aminoácidos que tienen, voy a borrar uno porque como he hecho más grande ya no es demasiado. Miren, voy a insertar el carbono del medio, ¿ya? Voy a insertar para que vean cada carbono con 4 palitos, ¿ven? Ahí está el carbono con sus 4 enlaces. Se supone que el carbono es el medio de la crucecita. A la mano izquierda tiene grupo amino. A la mano derecha tiene hidrógeno. En los pies tiene el grupo carboxilo. Ahí están sus 2 grupos funcionales, ¿ven? Todos así, todos así. Todos a su mano derecha, hidrógeno. A su mano izquierda, sí, ahí está. Y eso tenemos los aminoácidos. Este R cambia. Todos son carbono asimétrico, pero hay uno que se llama glicina. Y esa glicina es aquiral. Glicina es aquiral. ¿Por qué? Porque miren, el carbono, que es este puntito, tiene 2 hidrógenos iguales, significa que no es quiral. Pero miren, cuando yo reemplazo ese R, a todos les voy a poner primero la crucecita para que vean que estoy hablando del mismo carbono que tiene 4 palitos, ¿sí? Que a la mano izquierda tiene grupo amino, a la mano derecha tiene hidrógeno, ¿sí? Todos igual, a la mano derecha hidrógeno, a la mano izquierda grupo amino, en los pies carboxilo y en la cabeza el R, que de acuerdo a lo que sea ese grupo funcional, vamos a clasificar estos aminoácidos. Todos iguales, ¿ven? Entonces, pues todos iguales. En los pies, grupo carboxilo. En la cabeza, el R. Miren si el R es el más chiquito, CH3. Entonces, este R se llama, este aminoácido se llama alanina. Alanina. Miren ustedes, si en ese CH3 un hidrógeno le ponemos OH, es decir, lo dejamos CH2 y en vez de un hidrógeno le pongo oxidrilo. Ese aminoácido se llama serina.
serina. Y si no le pongo oxidrilo, le pongo sulfidrilo, así como los tioles, se llama cisteína. Y si yo le pongo un benceno, C6, H5, se llama fenilalanina. Y si en la posición para le pongo el oxidrilo de fenol, se llama tirosina. Y como ven, solamente reemplazando el R es importante los aminoácidos. Cada aminoácido tiene una función diferente. Por ejemplo, esta tirosina, que estoy acá haciéndoles de una vez, es importante, ¿por qué? Porque me va a dar la T3, la T3, la triodotironina, la T4, la tiroxina, me va a dar la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Miren cuántas hormonas me va a dar la tirosina. Si le ponemos en el benceno, le ponemos un oxidrilo más, ya va a tener 2 oxidrilos, se llama dopamina. Si le ponemos otro oxidrilo más, se llama noradrenalina. Y si le reemplazamos con un metilo, se llama adrenalina. Entonces, como ven, ¿no? Estoy reemplazando en este metilo un hidrógeno por OH, serina, por SH, cisteína, por benceno, fenilalanina, por fenol, tirosina. Ahora, nosotros tenemos, de acuerdo a ese R, que lo voy a dejar ahí para que ustedes vean, vamos a clasificar los aminoácidos. Si tiene un metilo y un grupo carboxilo, entonces esta alanina que le hemos puesto acá abajito, esa alanina, CH3 en la cabecita, COH en los pies, grupo amino a la izquierda, hidrógeno a la derecha, que es un aminoácido neutro. El primero es aquiral, ya les dije. Si yo lo quiero clasificar, podría decir que la glicina es aquiral. Podría decir que este es neutro, porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Este que tiene fenol, le puedo llamar fenólico. Si tiene solamente benceno, le quito el OH, es aromático. Fenólico. Fenólico puede ser aromático, puede ser azufrado, puede ser alcohol, puede ser indol, depende de qué, cómo sustituya este R que lo estoy poniendo de amarillo para poder clasificar. De eso estamos hablando, miren acá, ¿no? Aquí han puesto el carboxilo en la cabeza y abajo en la cadena lateral R. Yo les he puesto al revés, les he puesto en los pies el carboxilo y arriba en la cadena lateral R, ¿no? Depende, ustedes van a encontrar de las formas, ¿no? Así en los libros. Miren los espárragos, ¿quién no come espárragos? Estos espárragos tienen a la asparagina, que miren qué año ya se descubre, ¿no? Entonces, tenemos 20 aminoácidos estándar, muchos aminoácidos, pero los conocidos son 20 aminoácidos estándar, y entre ellos, ¿no? El organismo produce algunos, pero muy poquito, por eso hay que comerlos y se llaman aminoácidos esenciales, que ya los vamos a ver. Entonces está claro, ¿qué cosa es un aminoácido? Un compuesto bifuncional. ¿Qué significa? Que tiene 2 grupos funcionales. ¿Y cuáles son? El grupo amino y el grupo carboxilo. ¿Está bien? En la naturaleza hay muchos aminoácidos, más de 300, pero el ser humano, ¿sí?, produce más de 100, pero utiliza generalmente 20 para la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, de esos, algunos los sintetiza poquito y se llaman, ya les dije que se llaman esenciales. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? De acuerdo al R, como les dije. Si el R es neutro, o sea, glicina, el que les hemos hecho primerito, alanina, valina, leucina, isoleucina son alifáticos. Ahí van a ver ustedes, si acá le pongo un CH, miren, ¿ah? Le pongo un, ahí, atrás. Acá, le pongo un radical isopropil, ¿sí? Tengo la leucina. CH2 y radical isopropil, la isoleucina. Entonces, sustituyendo este R acá, tenemos los aminoácidos alifáticos.
o los aminoácidos de cadena alcano, ¿no? Pero si tienen anillo bencénico, tenemos los aromáticos, como por ejemplo le dije la fenilalanina o la tirosina o el triptófano. Si tiene OH-LR, serina o trionina. Si tiene 12 OHs, ácido aspartico y ácido glutámico del aginomoto, ¿se acuerdan que lo conocemos? No, si tiene grupo amida, la asparagina tiene CO. Si es básico, tiene más de un grupo amino, lisina, arginina, histidina. Si tiene azufre, azufrados. Si en vez de tener NH2 tiene NH, aminoácidos. Así se clasifican. Y acá ven ustedes las formulitas. Miren los alifáticos, miren su cadena R. ¿Ven? La cadena R acá, la glicina, HH, aquiral. La que tiene CH3, alanina. La que tiene CH, miren, el radical isopropilo, ¿ven? Valina. Si le coloco un CH2, un metileno antes, leucina, ¿no? Entonces, así son los aminoácidos alifáticos. Todos van a tener el R que está en la bolita, que esto es diferente. El primero que hemos la glicina, miren, se puede abreviar así, GLI, ¿no? ¿Qué está cambiando? El hidrógeno amarillo, que es el R, que de la bolita, hidrógeno amarillo, y es ese que está acá. Y así cambian todos los R's. Los aromáticos, miren, ese R ya les dije que la alanina, que es ese CH3, reemplazamos por un benceno, que se llama fenilalanina. Ahora le pongo en la posición para del benceno un OH, que se llama tirosina. Si le pongo, miren, le voy a unir a este radical indol, ¿sí? Ese tiene benceno, pero también tiene un heterociclo. ¿Se acuerdan? Los heterociclos que tienen nitrógeno, pero los dos se llama indol. Entonces, es el triptófano. Yo le he puesto una bolita acá al CO2. Si le quito el CO2, me da la serotonina. También les he enseñado cuando hemos visto aminas. Le quito CO2, lo descarboxilo con una enzima descarboxilasa y me da la serotonina. Si es que, miren acá, tenemos los aminoácidos, otro anillo con anillo, la histidina. Si la descarboxilo la histidina, me va a dar, ¿no?, la histamina, que ustedes van a aprender todo un bloque en farmacología de los antihistamínicos. Entonces ustedes ya deben reconocer la histidina, que les va a dar la histamina. ¿Cómo? Por descarboxilación. ¿Quién es esa que está acá? Miren, no se nota mucho, pero cuando lo vean ustedes, si le quitamos el CO2 de esta bolita, igual que le estoy quitando al triptófano, le quito el CO2 de acá donde está la bolita, entonces sin CO2 se va a convertir en una amina primaria. ¿Qué se llama esa amina primaria? Histamina. Si al triptófano le quito el CO2, ¿qué se llama esa amina? Se llama serotonina. Bien, entonces esos aminoácidos, de acuerdo al R, van a tener el nombre y vamos a clasificar. ¿Quiénes son alcoholes? Miren, los que tienen CH2OH. CHOH, CH2 tiene oxidrilo, alcohol. Miren acá cuántos grupos aminos tiene. La histidina tiene NH acá y tiene NH2 acá, por eso es básico. La lisina tiene NH2 acá, NH2 acá, básico. Entonces, los que tienen más de un grupo amino se llaman básicos. Los que tienen más de un grupo carboxilo se llaman ácidos. Los que tienen azufre se llaman azufrados. Y los que tienen así como este, NH en vez de NH2, se llaman imínicos, iminados. Entonces, de esa manera podemos reconocer a los aminoácidos. Todos van a tener así, miren, donde tiene carboxilo, COO, va a regalar un protón, porque como es ácido, regala protones. Y con su grupo NH2 puede recibir protones, porque las bases reciben protones. Acuérdense de las bases Bronsted, reciben protones. Recibe y se protona, porque el nitrógeno cuando tiene valencia 5 se protona con carga positiva. Cuando está NH2, como está con valencia 3, no se protona. Pero si ya está con valencia 5, se carga positivamente. Entonces, eso es importante también. Cuando está cargado positivo y negativamente, o sea, eléctricamente neutro, se le llama suiterión.
Todas las proteínas, todas las hormonas, todas las vitaminas, todos los aminoácidos para trabajar tienen que estar así. Donde tienen COH, CO negativo, carga negativa. Ha regalado su protón. Donde tiene NH2, carga positiva. NH3 porque ha recibido un protón. Entonces, miren, eléctricamente neutro. Cuando el pH es muy ácido en las enzimas, le hace perder estas cargas y ya la enzima no trabaja, porque ¿cómo se va a unir al receptor? Acuérdense que cuando yo tengo una enzima, tengo así, miren, a ver, vamos a ver, ¿ya? La proteína, que es la enzima, no trabaja solita. Ustedes me han dicho ayer en el seminario que tiene que unirse a las vitaminas, que son cofactores, ¿no? Coenzimas. ¿Para qué? Para recién formar la entidad netamente catalítica que se llama holoenzima. Entonces, ¿qué cosa es la holoenzima? Aquella que sí hace la acción catalítica. Pero ese cofactor, ¿no? Que son las vitaminas que ayer hemos aprendido en el seminario, o que son los minerales, convierten a la enzima en holoenzima. Entonces, acá están las vitaminas que ayer hemos trabajado en la clase, y también están los minerales. Acuérdense la superóxido dismutasa, ¿quién tiene? ¿Se acuerdan cuando hicimos free radicals? Hicimos la superóxido dismutasa, ¿no? La glutatión peroxidasa, si no tiene selenio, no trabaja. ¿Sí? No sirve. Entonces, ahí para que vean ustedes que estos minerales son tan importantes, los elementos ultra microtraza que hemos dividido en la clase de tabla periódica, son coenzimas, son cofactores. ¿Para qué sirven? Para ayudar, para convertir a esta proteína, esta enzima, en holoenzima, ¿no? Entonces, pero si esa proteína no tiene sus aminoácidos responsables de la unión en forma de switterion, es decir, cargado positivo y negativamente, entonces no trabaja, porque su única función es cuando están así, cuando están cargados positivo y negativamente. Ya les voy a enseñar cuándo alcanzan su punto isoeléctrico, luego les voy a enseñar, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? Que es un aminoácido, un compuesto bifuncional, que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Sí? Esos aminoácidos, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en alifáticos, aromáticos, hidroxilados, ácidos básicos, neutros, azufrados, aminoácidos, de acuerdo al grupo funcional R. Todos tienen el mismo, miren, HNH2COH, HNH2COH, todos tienen ese carbón en 3 manitos, tiene eso. El único que cambia va a ser el R. ¿Y ese R con quién cambia? ¿Con quién cambia? Con estos aminoácidos que estamos viendo acá. Generalmente los más conocidos, ya les dije que son 20. Muy bien. ¿Y cómo se nombran esos aminoácidos? Dependiendo, no sé, o sea, puede ser así: alanina, ALA, arginina, ARG. ¿Cuál es su nombre químico? Por ejemplo, la alanina, ácido 2-aminopropanoico. Acuérdense que manda el COH. Ácido 2-aminopropanoico. ¿Quién es el ácido 2-aminopropanoico? Esta. Ácido, el carbono 2, el grupo amino, 2-aminopropanoico. Miren, así también puedo llamarla de acuerdo a IUPAC. Como manda el ácido, la alanina se llama ácido, como en el carbono 2 no tiene un grupo amino, 2-amino, y como tiene 3 carbonos, propanoico, ¿ven? 2-aminopropanoico. Y así pueden llamar la arginina, ácido 2-amino 5-guanidino pentanoico. Y así tienen ustedes, ¿no? El ácido aspartico de 4 carbonos, 2-aminobutano dioico. De 5, el ácido glutámico, 2-aminopentano dioico. ¿Ven? Fácil, los ácidos. 5 carbonos, 4 carbonos. Ese es su nombre químico, IUPAC. Pero ustedes van a encontrar en los libros abreviado, así con estas 3 letras o con una letra, ¿no? Con esas 3 letras. Glicina, GLI. Ácido glutámico, GLU. Glutamina, GLN. Lisina, LIS. Leucina, LEU. Metionina, MET. Fenilalanina, PHE, de inglés, P. Prolina, PRO. Serina, SER. Entonces, triptófano, TRP. TRP. Tirosina, TIR.
valina, val. Y así tienen la abreviación en los libros de la nomenclatura que ustedes vean. Entonces, acuérdense ustedes, estas tienen muchas funciones. Podemos hacer una clase de cada uno de los aminoácidos. Ya les dije que esa que le he encerrado en una bolita porque has visto cuántas hormonas puede originar a partir de esta formulita, ¿no? Acá otro OH, ya les dije que es la dopamina. En este H que está acá en el CH2, otro OH, ¿no? Se llama la noradrenalina y al final tienen ustedes la adrenalina, que tiene que ver con el estrés, que también ya son hormonas, las catecolaminas, que tienen muchas funciones en el organismo. Entonces, ¿para qué sirven estos aminoácidos? No va a tener muchas funciones, producir energía, producir hormonas en el buen funcionamiento del sistema nervioso, pues tiene múltiples funciones. Quiero que aprendan el enlace peptídico, porque si yo junto 2, tengo un dipéptido, 3 tripéptido, hasta 10 péptido, 20 polipéptido, más grande peptona y más grande proteína. Si aprendemos unos hasta 5, 6, hacer un péptido, y vamos a ver la importancia de los péptidos también luego. Entonces, miren, el primer aminoácido lo he cerrado el OH del carboxilo en una bolita, ¿ven? El primer del carboxilo, de este carboxilo que está de rojo, ¿sí? Le he quitado el OH de la bolita. Y de este grupo amino NH2 del siguiente, que está de amarillo, va a dar el H, para que se pegue la bolita con la otra bolita que está de amarillito y la bolita de rojo, van a dar una molécula de agua. ¿Ven cómo sale acá a la derecha? Sale la molécula de agua, se junta la bolita del medio y se pegan. Esa unión CO-NH se llama enlace peptídico. Y así pueden pegar todos. Miren, solamente va a cambiar los R que ya les he enseñado, ¿no? Y ustedes pueden nombrar a los aminoácidos, como por ejemplo acá. Si este se llama tirosina, ¿no? Y acá le voy a poner una cisteína, CH2SH. Entonces, ¿qué se va a llamar? Ya, se va a llamar, voy a poner acá, voy a borrar esto que me está confundiendo, y voy a poner acá cisteína, aminoácido fenólico, no, aminoácido que tiene azufre, azufrado. Muy bien, ya sabemos clasificarlo, ya sabemos escribir, ya sabemos, ¿no?, para qué sirven. Entonces, estas, vamos a ver, vamos a unirlo. Le quito el OH al primero, le quito H al segundo y le pongo le sale una molécula de agua y se pegan, se juntan. Esa unión que se llama enlace peptídico. Y estos dos, así que se llama, miren, el primero cambia en il, glicinil alanina, hace un agua. Quiero hacer un tripéptido, muy bien, este me regala el OH, este me regala el H y se pegan. ¿Qué se va a llamar ese tripéptido? Se va a llamar, los de la izquierda terminan en il, glicinil, alanil, tirosina. Pero quiero hacer todo lo que está en la pizarra. Le quitan el OH, ahí está, le vamos a quitar el OH, al otro le quitan el H y le pegan con su enlace peptídico, ¿sí? Le pego el enlace peptídico y ahí tengo un péptido de 4, ¿no? Entonces, más ¿cuántas moléculas de agua? Más 3 moléculas de agua. ¿Qué se llaman? Glicinil, alanil, tirosinil, cisteína. O sea, el último no cambia. Si son 500, el primero cambia, todos los demás terminan il, y el último no cambia. No, si ya no termina en il, es solo su nombre. Entonces, miren, así se escribe y se lee un aminoácido. Entonces, ustedes tienen, miren acá en el esquema verde, que va a salir del primer el OH, como esté ubicado, del segundo el H se pegan y forman enlace peptídico, sale una molécula de agua,
y forman el enlace CONH, 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 que tiene la estructura primaria de las proteínas, que es coplanar. Bien, entonces ya saben juntar 2 aminoácidos dipéptido, 3 aminoácidos tripéptido, hasta 10 péptido, más hasta 20, 30 polipéptido, peptona y proteína. La hemoglobina que ustedes han hablado ayer tiene 540 aminoácidos. De esos 540, 36 son histidina, que tienen un pK 7,2, por eso la hemoglobina es tampón biológico. Ya hemos visto que hay 4, ¿no?, tampones biológicos endógenos en el hombre que regulan el pH en 7,4. ¿Cuáles son? El sistema bicarbonato, el sistema fosfato, la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. ¿Y en qué pH lo regulan? En 7,4. Ya hemos visto, han dado examen ustedes, saben hallar el efecto amortiguador, en su examen han hecho el efecto amortiguador. Entonces, de esa hemoglobina, ¿cuántos aminoácidos tiene? 540. ¿Ya ven? Es una proteína que tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Cuando el hombre no puede producir las cadenas beta, nos da una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Talasemia, la beta-talasemia. La beta-talasemia, ¿en qué consiste? En que cuando se muere el eritrocito a los 120 días, tiene que eliminarse, ¿sí? Porque el grupo, o sea, la porfirina, ¿se acuerdan? Tiene que convertirse en bilirrubina para eliminarse por la orina. Y el hierro 2 también tiene que eliminarse, pero esas personas que tienen la talasemia no pueden eliminar el hierro 2. Rápidamente se oxida de hierro 2 a hierro 3. Y como hierro 3 no lo puede eliminar. Por eso hay que reducirlo. Existe la quelatoterapia para esas personas que no tienen plata para hacer transfusión de sangre. ¿En qué consiste la quelatoterapia? Que se les da jugo de naranja con un complejo, así que como un pulpo, la desferrioxamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese complejo? Capta el hierro. La vitamina C lo reduce de 3 a 2 y el otro, como un pulpo, lo capta y lo lleva y lo elimina. Entonces, de esa manera puede la persona vivir tranquilamente, ¿no?, con su problema de salud. Muy bien, ya saben lo que es un enlace peptídico. Vamos a hablar del anfoterismo de los aminoácidos. Acuérdense, acá miren, acá le estoy poniendo, es importante este anfoterismo porque si no tiene cargado positivo y negativamente, no puede unirse a la enzima al sustrato como llave a cerradura. Si no hay esa unión, no va a haber producto, no hay catálisis enzimática. Por ejemplo, este aminoácido, mire, tiene su sitio activo en esta porción de aminoácidos, en la posición 95 y 192. Imagínense, a 100 aminoácidos de distancia, ¿podrán darse la mano con el sustrato? No. Entonces, ¿qué hace el aminoácido? ¿Qué hace? Se acomoda la estructura primaria, esa estructura ¿no?, de muchos aminoácidos, así como es una casita, miren, ¿ven? Deja una puertita, y en esa puertita está el sitio, se llama sitio activo. Ahí va a venir el sustrato con digamos que acá está la carga más. Yo coloco la carga más acá. ¿A dónde está? Vamos a poner la carga más y la carga menos. A ver, más acá y menos acá. Entonces, ¿dónde pondría la carga más? Entonces, nosotros vamos a poner la carga más acá, ¿ven? Vamos a ponerle ya una carga más. La carga más, vamos a ponerle, ahí está, vamos a colocar la carga más, acá miren, en la puertita del suiterium, ¿ven? Ahí le coloco la carga más, ¿ven? Ahí le he puesto la carga más. ¿Y dónde le voy a colocar la carga menos? La carga menos la voy a colocar abajito, en el otro lado, para que sea el suiterio. Miren, la carga menos la voy a colocar acá, ¿ven? Ay, caramba. Miren, le voy a colocar al otro ladito, ¿ven?
Eso es un sitio activo, es el switterium cuando está cargado positivamente. ¿Para qué? Para que venga el sustrato con su carga negativa y se pegue. Y acá con su carga positiva y se pegue. Pero ¿qué sucede si el pH no es el adecuado? Ya tengo ya mi enzima, ¿no? Pero el sitio activo ha perdido su punto isoeléctrico, ya no tiene la carga positiva. Cuando viene el sustrato con su carga negativa, ¿con quién se va a pegar? No hay esa unión enzima-sustrato. Esa es la importancia, que las enzimas trabajen en un rango de pH óptimo, porque si no trabajan así, no va a tener, no tiene función biológica. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado su punto isoeléctrico. ¿Y cuándo se pierde ese punto isoeléctrico? Cuando el pH es muy ácido, la temperatura, por eso las enzimas trabajan en un rango de pH óptimo, temperatura óptima. Hay muchos requisitos para la catálisis enzimática que luego ya van a aprender, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Cuando está con el signo más y menos, ahí teniendo función biológica, formando su sitio activo, ¿no? Para hacer que la enzima se junte con su sustrato como llave a cerradura, cuando está eléctricamente neutro. Y cuando está con eléctricamente neutro, ¿no? Cuando tiene carga negativa y carga positiva. ¿Por qué? Y cuando está como switterium, ¿quién malogra esa carga positiva o negativa? Acuérdense que como anfótero, su comportamiento real es como switterium, pero frente a los ácidos, él tiene que recibir protones, se comporta como una base. ¿Dónde recibe este protón amarillo? En el COO negativo. Miren, ha perdido la carga negativa. Ya no tiene esta carguita que está acá en la llavecita, en la puerta. Cuando viene el sustrato con su carga positiva, no puede unirse. Entonces, el ácido clorhídrico, los ácidos, ¿no? Van a malograr su acción enzimática. ¿Por qué? Porque la enzima ya no va a trabajar. ¿Y por qué? Porque el pH es muy ácido. Si fuera muy básico o hubiera metales pesados como el cobre, la plata, también desnaturaliza la enzima. ¿Cómo? Porque miren ustedes, si fuera hidróxido de sodio, acá no fuera nitrato de plata, si fuera NaOH, entonces, ¿qué tiene que ser el aminoácido? Tiene que ser ácido. Regalar un protón de acá del NH2, le regala el protón al NaOH. ¿Para qué le regala? Para que forme agua. Y pierde su carga positiva. Cuando queremos la carga positiva para que sea en la puertita, ya no está. ¿Por qué? Porque ha perdido, ¿sí?, su carga positiva. ¿Y por qué? Porque el switterium se está comportando como un ácido. Entonces, no, cuando recibe protones, él se comporta como base. Cuando regala protones y se queda con el NH2 y pierde su carga positiva, ¿no? Ya no va a estar acá la carga positiva porque el pH es muy básico. Y si tiene hidróxido, sulfato de cobre, CuSO4, tiene cobre. Entonces miren cómo el cobre capta 2 moléculas de COO. Miren acá, miren la forma que estoy colocando. Sí, vamos a colocar esa forma. Eso es lo que les voy a pedir en práctica. Le vamos a colocar de turquesa. Miren, ese cobre, como vale más 2, capta a dos CO, de 2 moléculas, de 2 CO, así como acá. 2 moléculas y forma un dímero, ¿no? Y lo precipita, ya no queda como un anión. Adiós anión, ahora es una sal de cobre. Ya perdió qué condición, la carga negativa. Entonces, si no tiene carga positiva, si no tiene carga negativa, no va a haber esta unión a llave a cerradura porque pierde el sitio activo. Entonces, esa es la importancia de entender cuál es la importancia de alcanzar el punto isoeléctrico. Es decir, hacer que mi aminoácido esté eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque cuando el aminoácido esté eléctricamente neutro, es decir, en su condición de switterium, es decir, alcanzó el punto isoeléctrico, tiene función biológica. Y cuando lo pierde frente a las sales, frente a los ácidos, ¿no? Entonces ya perdió su sitio activo, perdió su función biológica, ya esa enzima no trabaja. ¿Está claro eso? Entonces es importante saber qué cosa es el anfoterismo, cómo trabaja. Luego vienen las diapositivas que tienen que leer.
porque les dije que estos que están acá, el organismo los produce pero poquito, entonces hay que comerlos. Entonces ahí tienen ustedes los aminoácidos esenciales: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, trionina, triptófano, valina, arginina y histidina, ¿no? Son aminoácidos esenciales y acá les he puesto, ¿sí? Sí sintetiza el organismo, pero muy poquito, ¿no? Entonces generalmente los libros dicen, no pueden ser sintetizados por el organismo, hay que comerlos en la dieta. Entonces, eso origina que el que tenga más, como el huevo de gallina, que contiene muchos aminoácidos esenciales, no sea el patrón. ¿Ven? Los huevos, los lácteos, la soya, la quinoa, tiene varios de estos aminoácidos esenciales. Por eso son alimentos de alta o de buena calidad. ¿Por qué? Porque contienen los aminoácidos que a nuestro organismo nos sirven. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ellos les he detallado acá. La isoleucina, leucina, histidina, metionina. Entonces, quisiera que lean para qué se utiliza, cuál es su función, ¿no? Eso está escrito acá. La metionina es un buen antioxidante, nos va a servir para prevenir la acumulación de grasa en el hígado, en las arterias, ayuda a disminuir la debilidad muscular, aparte de que está formando muchas reacciones en el organismo, específicamente ahí está detallado, ¿sí?, las funciones de cada uno de estos aminoácidos que les estoy indicando. Ahí les he puesto la fórmula química, ¿sí? La lisina, los requerimientos, la arginina, su fórmula química, ¿no? Y igual, miren, la arginina le llaman el Viagra natural, porque lean, por favor, son sus funciones de cada uno de ellos. Acá tenemos, miren, la trionina, la fenilalanina, el triptofano, la valina. Les he puesto de todos los aminoácidos principales, les he puesto la función biológica. Entonces, por favor, el triptófano, miren, es muy importante. Ya les he dicho que cuando le quitamos este CO2 que está acá de rojito, se convierte en una amina primaria que se llama serotonina, que tiene que ver con los trastornos mentales, con la locura, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahí les he puesto los otros aminoácidos, como por ejemplo el ácido aspartico, el ácido glutámico, el aginomoto. ¿Se acuerdan que les he enseñado cuando le hemos visto que al aginomoto le reemplazamos en el COH un sodio y tenemos aginomoto o monoglutamato de sodio? Entonces, muy bueno, pero comer mucho también, ¿no? Entonces, ahí tienen que leer, por favor, ¿sí? ¿Para qué sirve el aginomoto? ¿Por qué en Estados Unidos, en otros países no lo consumen? ¿Qué ocurre cuando hay exceso? Lo harán ustedes en el seminario, hay que buscar. Es importante, por favor, lo voy a poner de amarillo para que se acuerden y me digan por qué lo prohíben en otros países si es tan bueno, si es un aminoácido que no tiene tantas funciones en el organismo. Igual esta glicina, el más chiquitito, acuérdense que la glicina es el aquiral, ¿sí o no? Van a ver ustedes que tiene una serie de funciones en el organismo. Ahí tenemos la glutamina, la ornitina, la serina, la prolina. Miren este aminoácido que es iminoácido, que tiene NH. La prolina y la hidroxiprolina también son muy conocidos en el organismo. Ahí tenemos otros aminoácidos que tienen, miren, azufre. Ya un poquito la fórmula difiere de lo que hemos aprendido, como la taurina. ¿Se acuerdan cuando hicimos soluciones que les hice estos estimulantes, estas bebidas, y, o sea, que toman los deportistas, entonces el Gatorade, ¿se acuerdan? Las bebidas energizantes, ¿no? Miren qué tiene cafeína, tiene taurina, tiene té verde, las vitaminas, conservantes, saborizantes, eso tiene, ¿no? Y de ahí la taurina. También tienen que leer, ya les he puesto qué alimentos tienen taurina, hemos hecho en soluciones. ¿Sí? Por favor, ayuda, tiene muchas, pero también el exceso también, ¿no? Sirve para tratar la ansiedad, pero el exceso también tiene consecuencias. Entonces, por favor, lean soluciones para complementar lo que les he hecho de taurina. Ahí les dije la tirosina, ¿ven? Esta tirosina que es tan importante porque me da la T3, la T4, la dopa, la nor y la adrenalina. Entonces, acuérdense ustedes de esa taurina, lean esto. No se recomienda
a los alcohólicos, ¿no? Deben tomar los deportistas solamente, pero a veces hasta los niños les dan el Gatorade, le mandan a sus mamás al jardín con su Gatorade, a los niñitos, los abuelitos. Entonces, fíjense bien, ¿no? Tabaquismo, intoxicaciones, estrés, epilepsia, diabetes, ¿no? Son algunas recomendaciones. Y ustedes son tan sanos, jóvenes, no deben tomar mucho esas bebidas energizantes, y es peor aún si no hacen ejercicio. Entonces, es muy importante que ustedes sepan quién es la taurina, y ahí ven ustedes que podemos, en la bibliografía van a encontrar la cantidad que tiene, por ejemplo, las almendras, las guisantes, ¿no? La leche, el pescado, el hígado, ¿sí? Aminoácidos que pueden ser, de convertirlos en alimentos de alta calidad. Y también tenemos, acuérdense que de 2 son dipéptidos, 3 tripéptidos, 10 péptidos, más polipéptidos, y tenemos la que se llama ya más grande, ya las proteínas. Miren lo que son los péptidos y los polipéptidos. Aquí también hay mucha información. Por ejemplo, en la miel. Ustedes, ¿quién no come la miel? Ahora todo el mundo come la miel, come el propóleo, ¿no? La cera, todo utilizan de todo lo que fabrican estas abejitas, tanto para vivir como para conservar su abeja reina. Entonces va a tener 3 enzimas importantes. Lean, por favor, para qué sirve la hialuronidasa, ¿no? Entonces, ¿qué va a degradar? El ácido hialurónico. Yo les he dicho que en su seminario ustedes me busquen por qué está de moda el ácido hialurónico. Yo no he escuchado todavía, parece que le han dejado a la otra sección, y como nos hemos separado para el seminario, ya no hemos escuchado para qué sirve el ácido hialurónico. Por favor, lean y me dicen. Les voy a preguntar en su examen la importancia, ¿no? Las ventajas y las desventajas de usar el ácido hialurónico. Anoten ya y me hace recordar, Caterín, para poner una pregunta en el examen del ácido hialurónico. Acuérdense que les he explicado cuáles son los ácidos aldónicos, aldáricos. Otra enzima es la melitina. Miren cuántos aminoácidos tiene, 26. ¿Qué significa? Que es un polipéptido. Miren, es capaz de hemolizar los hematíes, potencia su digestión por parte de la fosfolipasa A2, ¿no? Entonces tiene muchas funciones. Otra es la fosfolipasa 2, ahí está, miren, una glicoproteína de 128 aminoácidos. La apamina, péptido de 18 aminoácidos. Entonces, tienen que leer un poquito, ¿sí? Aquí les estoy indicando los péptidos y polipéptidos de la miel. Ahí tienen, miren, la apitoxina o veneno de la abeja tiene 21 aminoácidos. ¿Sí? 21 aminoácidos, ¿no? Entonces, lean, por favor, hay estudios, ¿no? Que son neurotóxicos, ¿no? Que tienen muchas funciones, pero también tienen algunas desventajas. Ahí está, ahí les he puesto el valor terapéutico del veneno de las abejas. ¿A qué se debe? A esa acción neurotrópica. Entonces, hay que leer cómo, por ejemplo, puede, ¿no? Producir también, así como produce beneficios, ¿no? También puede producir algún problema en nuestra salud. Ahí tenemos en el trigo, miren, la proteína del trigo, ¿qué se llama? Del glúteo, gluteomorfina, acuérdense que los autistas tienen mucha afinidad por comer trigo, dicen. ¿Por qué será? Miren que tiene la proteína del trigo, ¿no? El gluten, que hace que el pan se hinche, que esté en la cebada, en la avena, en el centeno. Tiene su proteína que se le llama gliadinorfina o gluteomorfina. Entonces, ahí la estructura química, todo eso ya está, miren, determinada. Entonces ya se sabe cuál es su composición de la casiomorfina, ¿no? ¿Por qué son importantes? Ya les dije que los autistas parecen adictos al trigo,
¿sí? Entonces, estos péptidos tienen igual, se unen a los receptores opiáceos y altera la conducta, tiene reacciones biológicas en el organismo. Sería bueno que lo lean también, esto que es importante, lean de repente en su seminario, puede alguno de ustedes tocar este problema que hay muchos autistas en el Perú. Y no saben ustedes que de acuerdo al grado de autismo crea muchos problemas en los padres, ¿no? Hay personas que son, a medida que van creciendo, a veces tienen ya un problema mayor de autismo, ¿no? Un grado más terrible y los padres sufren porque obviamente pues es difícil atender a un niño con este tipo de problemas. Los péptidos tienen muchas funciones, ¿no? Son vasoactivos, como hormonas, neurotransmisores, antibióticos, antioxidantes. Entonces tienen muchas funciones los péptidos, ¿no? Entonces acá tienen ustedes cómo puede trabajar estos agentes vasoactivos, ¿no? Tienen como hormonas, es muy importante, acuérdense, la oxitocina. La oxitocina, cuando yo les haga lípidos, vamos a ver que la prostaglandina E tiene casi la misma función de la oxitocina, utilizan los ginecobstetras, las obstetras utilizan para inducir al que se llama en el parto, para que ocurran esas contracciones y ayude a la mamá a dar a luz. Esa oxitocina es un nonapéptido. Miren, ahí está su fórmula. ¿Sí? La vasopresina, la hormona antidiurética, vasopresina, ¿no? Ahí tienen su fórmula, también es un polipéptido. Es un tetradecapéptido. Miren, la somatostatina, el glucagón, 29 aminoácidos, la insulina de los diabéticos, ¿no? Miren, tiene 51 aminoácidos, ¿no? Entonces hay personas que tienen diabetes, que son insulinodependientes, que todos los días tienen que inyectarse a la insulina. Entonces, miren, ahí tienen aminoácidos cis con unas rayitas, tienen enlace puente disulfuro, ¿se acuerdan que hicimos azufre? Ese enlace que está marcado ahí, cis, se llama enlace puente disulfuro, que también tiene las cadenas de la cadena A y B de la insulina. Pero estamos hablando ahora que la insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. También tenemos péptidos polipéptidos neurotransmisores, ¿no? Ahí tenemos miren, acá la endorfina tiene 31 aminoácidos. El glutatio también es un polipéptido. Tenemos antibióticos como la valinomicina, la gramicina, la gramicidina S, ¿no? Tienen esta estructura, son péptidos cíclicos. Entonces, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, la carnosina, ¿no? Es un dipéptido, es un aminoácido de la beta-alanina y la histidina, ¿no? Entonces, miren la importancia que tienen, por eso les digo, hablar de cada uno de ellos es una clase diferente, así como la que estamos haciendo. Miren, a la carnosina le llaman la fuente de la juventud, miren lo que hace, tiene todas estas funciones. Es quelante, acuérdense que es el efecto quelante, como capta metales pesados, ¿sí? Es neurotransmisor en el cerebro y los nervios. Entonces tiene muchas funciones en el organismo. Lean, por favor, para su seminario les estoy marcando así de amarillito para que en la diapositiva ustedes vean y también busquen, investiguen. Ustedes saben que a la hora del seminario yo no les corto, no les ayudo porque esa es su investigación. Entonces, lo que yo les pongo acá en la diapositiva, ¿qué hacen ustedes? Investigan. Y de esa investigación simplemente la comparten con sus compañeros. Pero cuando vienen y me hacen simplemente de una lectura y me ponen un dibujo que no se lee nada, entonces también mala nota tienen. ¿Por qué? Porque ustedes no nos están aportando nada. Lo que queremos es que ustedes busquen lo poquito que les pongo acá, ¿sí? Y ustedes investiguen, todo está en la bibliografía y luego compartan en el seminario para que sus compañeros puedan saber otros usos, otra importancia para el hombre de estos
aminoácidos, en este caso de estos compuestos. Miren la glicina, ya les dije que es no quiral, el único que es no quiral, ¿no? Entonces, esta glicina también actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, ¿no? Y se utiliza también como para sintetizar varias sustancias, ¿no? Tiene varias funciones, tiene muchas funciones, ¿no? Imagínense que hasta en el espacio creen que se ha encontrado en la NASA el 2009, ¿no? Se ha encontrado, este señor explica que se ha encontrado la presencia de este aminoácido glicina. Entonces, ya les dije que la Hinomoto, o sea, está como componente del GABA, ¿no? Entonces, ese GABA, ¿sí?, va a ser sintetizado por la descarboxilación de glutamato, ¿no? Y ahí van a participar varias enzimas y van a originar este ácido gamma aminobutírico que se le llama GABA por abreviación. Entonces, miren, es un ácido que simplemente tiene el grupo amino, ¿no? Y tiene de 4 carbonos, aminobutírico. Y tiene muchas funciones, miren, ¿no? En la bomba de sodio y potasio. Miren que la importancia que tiene el GABA, por favor. Ahí está para su seminario, ahí está para su seminario. Cómo hace, ¿sí? Cómo facilita ese paso, que esos canales se abran, ¿sí? La importancia de estos aminoácidos. Entonces hemos visto un poquito de lo que son aminoácidos, y son péptidos y polipéptidos, y el conjunto de aminoácidos, ¿sí?, va a formar proteínas. Estas proteínas, ¿sí?, miren, deriva del griego proteos, principal, se va a determinar la forma y la estructura de la célula. Tiene muchos roles en el organismo: catálisis enzimática, transporte, reserva, tiene función estructural, ¿no? Va a estar o sea, favoreciendo la inmunidad. Ahí tenemos quienes nos defienden, acuérdense de las enfermedades, ¿no? Es hormonal, ¿no? En el control de expresión génica. Tenemos las proteínas, pues, que son macromoléculas que nos permiten vivir, nos permiten regenerar las células, tienen muchas funciones. ¿Y de qué depende esas funciones? Miren esto que es muy importante: del plegamiento, cómo se pliega la proteína. Ya sabemos cómo puede ser su secuencia, porque esa secuencia no está al azar, esa secuencia ha sido investigada, esa secuencia ha sido determinada por muchos análisis, ¿no? Se ha determinado el peso molecular, ¿no? Cuántos aminoácidos tiene, ¿no? Bien se estudia cómo se pliega, cómo se acomoda para tener la función biológica, ¿no? Entonces, vamos a ver luego quiénes son las proteínas chaperonas. Miren, ¿por qué se llamará las celadoras, las chaperonas? Estas proteínas están en todas las células. Va a ayudar al ensamblaje, al transporte celular, al plegamiento, ¿no? Vamos a ver estas chaperonas, que también tienen mucha importancia. También va a ir a su seminario para que ustedes nos digan, a ver cómo trabajan las chaperonas, qué hacen esas proteínas. Miren, de ahí viene su nombre, ¿no? Va a hacer que el plegamiento sea el adecuado, ¿no? Porque van a ver ustedes que, ¿no?, va a haber las proteínas prión, que vamos a ver al final, qué hace también en nuestro organismo, ¿no? Entonces, todo depende de la conformación del grupo de aminoácidos que estén en el sitio. Ya les he dicho cómo trabaja una enzima, depende de cómo se acomode para unirse al sustrato y formar complejo enzima-sustrato. Entonces, del plegamiento sale la estructura de las proteínas y las funciones. Acuérdense, por favor, de eso. Ya sabemos cómo se forma una proteína, pero tiene funciones. ¿Y esas funciones de qué depende? Del plegamiento. Entonces, las proteínas son macromoléculas que tienen mucha función. Eso lo han hecho en biología. ¿Cómo? ¿No? Este es el diagrama del dogma central de la biología molecular, ¿no? Como el material genético, ¿no?, que contiene el DNA, va a ocurrir la transcripción, ¿no? Va a ocurrir la transmisión y la traducción, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer en célula también,
En célula vamos a hacer cómo ocurre en cada paso de esta síntesis de proteínas. Y ahí tienen ustedes estas proteínas que podemos clasificarlas de diferentes maneras, de acuerdo a su función, de acuerdo a su estructura, ¿sí? Las podemos clasificar en holoproteínas, en heteroproteínas. Ahora, de acuerdo a la estructura química, estas holoproteínas pueden ser fibrosas, por ejemplo, el colágeno, la actina, globulares, la albúmina, las globulinas, y las heteroproteínas que tienen, no, aparte de aminoácidos, tienen otro grupo. Van a ver ustedes que están las nucleoproteínas que tiene la cromatina, las fosfoproteínas que tienen el ácido fosfórico, las nucleoproteínas, las fosfoproteínas, las cromoproteínas, las glucoproteínas y las lipoproteínas. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, lipoproteínas. Cuando hagamos lípidos vamos a hablar, ¿no?, del colesterol malo, LDL, del colesterol bueno, HDL. ¿Qué son? Lipoproteínas. Tiene aminoácidos, tiene lípidos. Glucoproteínas. Tenemos la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante del folículo, glucoproteínas. En la estructura química tiene un poquito de carbohidrato, una parte que es carbohidrato. Tenemos los glucanos, los proteoglucanos, tienen aminoácidos y tienen también carbohidrato. Miren, la hemoglobina, ¿qué tiene? Tiene aminoácidos y tiene el hierro, tiene el grupo hemo. La caseína de la leche tiene ácido fosfórico, ¿no? Entonces, así van a tener diferentes compuestos estos y se van a llamar heteroproteínas. Y las que solo tienen aminoácidos se van a llamar holoproteínas. Ahora, ¿qué funciones tienen? Estructural, ya dijimos, reserva, transporte hormonal, defensa enzimática, contráctil. De acuerdo a su función, también se puede clasificar las proteínas. De acuerdo a la estructura, ya les dije que el aminoácido se une por enlace peptídico, forma péptidos, polipéptidos, y esa organización puede originar una estructura primaria, coplanar, CONH, CONH, o secundaria, hoja plegada, predomina enlace puente de hidrógeno, ¿no? Alfa, beta. La estructura terciaria como un resortito, ¿sí? Estructura terciaria, ¿no? Y la estructura cuaternaria como bolitas, como la hemoglobina, 4 bolitas o globular. Entonces tenemos, ¿no?, de acuerdo a ese plegamiento, la estructura de las proteínas, ¿sí? Y esas proteínas, ¿de qué resultan? De la unión de varios aminoácidos por enlace peptídico. Sí, luego, ¿cómo se plegan? ¿Qué forma tienen? También las podemos clasificar de esa manera. Entonces, ¿qué son las proteínas? Son macromoléculas formadas por N aminoácidos, que tienen muchas funciones en el organismo, que pueden clasificarse en holoproteínas y en heteroproteínas, y que pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, dependiendo del plegamiento y dependiendo de la secuencia de estos aminoácidos. ¿Está clara esta diapositiva? Porque eso es todo proteínas, miren. Las proteínas, polímeros formados por muchos aminoácidos, ¿no? Esas proteínas tienen muchas funciones en nuestro organismo, ¿no? Puede ser reserva, puede ser estructural, transporte, la transferrina, ¿qué transfiere? Hierro, ¿no? Pueden ser todas las hormonas, ya dije que son proteínas que necesitan vitaminas y minerales para hacer su acción catalítica. Puede ser de defensa. Ahora que estamos mal del COVID, debemos tener, ¿no?, los genes que nos defienden. Puede ser enzimas, ¿no? Tiene muchas funciones, así las podemos clasificar en 2 grupos, y de esos grupos tenemos muchos ejemplos comunes y conocidos, ¿no? Entonces tenemos las proteínas, y ahí tenemos la estructura primaria. ¿Ven? La estructura primaria, la estructura alfa hélice, secundaria, ¿sí? Hoja plegada. Depende de esa secuencia, ¿no? Depende de la secuencia y del plegamiento para tener su función y para tener los diferentes tipos de estructura primaria, secundaria, terciaria. Miren la hoja plegada, ¿ven? Es la hoja plegada beta, ¿sí? Estructura secundaria, ¿sí? Predominan enlaces puentes de hidrógeno.
Entonces, ahí van a ver ustedes la hoja. De eso es muy importante el plegamiento. Acuérdense de eso. La estructura terciaria. Acuérdense, cuando hicimos zinc, acuérdense las proteínas dedo de zinc, ¿se acuerdan? Cómo tenían función los que han hecho zinc, seguramente se acuerdan cuando hicimos tabla periódica. Entonces, eso depende de la estructura. Miren, ahí está el grupo hemo, ¿ven? De la mioglobina, la estructura terciaria, la mioglobina. Y la cuaternaria, ¿sí? Las dos cadenas alfa, dos cadenas beta de la hemoglobina. Ahí dice A2, B2, a eso se refiere. Entonces tenemos la estructura de las proteínas, ya, esa síntesis de proteínas, acuérdense ustedes cómo, ¿no?, se forma el transcripto, después van pasando cada uno de las iniciación, elongación y terminación, como el ARN mensajero, va colocando cada vez los codones y va formando, ¿sí? Acá se puede ver más claramente, ¿no?, cómo este DNA luego va a convertirse en este transcripto de RNA mensajero que va a atravesar el núcleo citoplasma y va a hacer, ¿no?, la función de los ribosomas, cómo se plega, qué forma tiene, ¿no? Y dónde ocurre esta función. Entonces, esa situación de la síntesis de proteínas, que también lo van a ver ustedes en bioquímica, y van a ver este plegamiento proteico que ya les dije que, ¿no?, va a ser termodinámicamente favorable o no favorable, ¿no? ¿Para qué? Para que una proteína alcance su estructura tridimensional, su secuencia correcta de aminoácidos para tener una función, ¿no? Entonces, está determinado por diferentes, ¿no? Puede ocurrir estos casos extremos. Estos casos extremos puede ocurrir y no permitir que haya ese plegamiento espontáneo, ese plegamiento favorecido, ¿sí? Para que pueda formar la estructura correcta y de acuerdo a esa estructura, pues va a tener sus funciones, ¿no? Porque miren, tiene que ver también otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tipo de aminoácidos, son residuos apolares, residuos polares, cómo deben quedar hacia adentro, hacia afuera. Entonces, ese plegamiento que está, donde van a trabajar las celadores, las chaperonas, ¿no? Necesitamos que sea correcto. ¿Para qué? Para que pueda tener una función específica en nuestro organismo. Entonces, ahí tienen ustedes diferentes efectos del enlace, ¿no? El efecto hidrófobo, la entalpía, o sea, la energía libre necesaria, la fuerza que va a hacer que se formen estas uniones covalentes de puente de hidrógeno, de azufre-azufre, ¿no?, de RR, entonces va a hacer que ocurra estas fuerzas electrostáticas para que tenga su comportamiento de suiterio, ¿no? Ya les voy a enseñar cómo así se forma un suiterio, ¿no? Entonces, este plegamiento, que vuelvo a repetir 20 veces la palabra, acuérdense ustedes, plegamiento, 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 ¿no? Es secuencial, o sea, es cooperativo, ¿no? Y no solamente solo, depende, tiene muchos factores. Ya le dije que estas señoras celadoras o chaperoninas son aquellas encargadas de favorecer este plegamiento para que ellas puedan tener la estructura correcta y no ocurran estos cambios conformacionales que se llama desnaturalización. ¿Quiénes pueden hacer la desnaturalización? Un pH que no está adecuado, la temperatura que no está adecuado, la presencia de metales que están en el medio. Entonces, eso tiene que ser una regulación perfecta, ¿no? Porque eso vamos a verlo en la práctica. Si nosotros le echamos una base, ¿cómo varía este pH? Si varía el pH, entonces ya no tiene la carga neta porque se pierde la casita, acuérdense de la puertita. Se cambia la condición de Switterion, ya no tiene con quién unirse y se pierde la polaridad, la fuerza iónica. ¿Quiénes son los agentes desnaturalizantes? Yo dije metales pesados, detergentes, agentes reductores, la temperatura, que van a hacer desnaturalizar la proteína. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a tener la albúmina de huevo y le vamos a echar ácido, este pH, modificando pH, y van a ver ustedes que va a precipitar. Ya no está como una solución, precipita. La calientan. ¿Quién no comió chaufa? ¿Han visto ustedes cuando calientan la clara de huevo? Se vuelve, ¿no? Ya, se coagula. O se precipita cuando metemos un H básico ácido.
Entonces, estos agentes desnaturalizantes, ¿qué hacen? Hacen perder la condición de suítero, le quitan agua, malogran su estructura, entonces ya no tienen función. ¿Por qué? Porque ya pues están, ¿no? Va a ocurrir estos cambios conformacionales y va a impedir que esté lista para unirse al ligando, al sustrato, o sea, para realizar la unión proteína-ligando, ¿ve? Va a originar un cambio conformacional y eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que pierda también su función biológica y por lo tanto ya no haya la función que necesariamente debiera ser esta proteína. Entonces, eso es importante también, estos métodos para provocar esos cambios que ¿no? Van a originar que la proteína no tenga la función correcta. Y ahí tenemos las proteínas conjugadas, ¿no? Miren, acuérdense, cuando las lipoproteínas HDL, LDL, colesterol bueno, colesterol malo, tiene lípidos y tiene aminoácidos. Las glicoproteínas, las metaloproteínas, las nucleoproteínas, las cromoproteínas. Entonces, él tiene la apoproteína, el grupo prostético, para que dé la ola enzima. Ahí más o menos nosotros podemos ver estas proteínas. Y lo que les dije, miren, esta enfermedad prión, ¿sí? Es el defecto en el plegamiento de la proteína. Entonces, un prión es una proteína mal plegada, capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades. Y si le transmite mal, ya saben ustedes que va a producir estas enfermedades, estos síndromes, ¿no? Entonces va a producir en animales, en el hombre, diferentes encefalopatías, diferentes enfermedades, simplemente porque ¿no? Tenemos que hay mal plegamiento, entonces las funciones de esas proteínas, lean por favor, va a ser también tema de nuestro seminario, las proteínas prión. Es muy importante que lean, ¿no? Que hay mucha información, busquen, ¿no? Los priones, busquen la proteína, ¿no? Esta partícula patogénica o patógena, ¿no? Que desnaturaliza a otras proteínas. Entonces, miren, tiene características, no contiene ADN ni ARN, carece de cuerpos de inclusión, no puede estar meses, años, décadas, no ocasiona respuesta inflamatoria, por eso engaña. Estas proteínas prión y están ahí creando problemas y enfermedades priónicas, ¿no? Que miren, hay demencia, ataxia, insomnio, paraplegias, ¿no? Conductas anormales. Entonces, lean que es muy importante conocer estas enfermedades priónicas, ¿sí? Para conocer más o menos el comportamiento de esos tipos de enfermedades producidas por priones. Así que aquí tienen mucha información para hacer su seminario. Que ustedes me busquen fotos donde esté la enfermedad de Jacob, donde esté esas variantes, ¿no? La prionopatía, ¿no? El insomnio letal, el culo. Entonces, estas enfermedades producidas por priones, busquen las fotos, por favor. Ahí tienen, les he puesto varias, también les he puesto el link para que ustedes puedan, ¿no? Ver cuáles son las enfermedades priónicas contagiosas, ¿no? Entonces, por favor, lean esto, lean estas diapositivas para que ustedes puedan ver y entender las enfermedades priónicas familiares, que hay mucha información. Miren cuántas mutaciones y cuántas más se estarán hasta este momento estudiadas, ¿no? Entonces, más de 50 mutaciones diferentes. Va a producir diferentes efectos o defectos genéticos. Las enfermedades priónicas, ¿no? Que es necesario que ustedes como profesionales de la salud conozcan. Antes solamente hablábamos de esto, la desnutrición proteica que producen estos niñitos. Vean las fotos en África, van a ver bastantes de esos niñitos que tienen kwashiorkor o marasmo. Entonces, van a ver esos chiquitos barrigoncitos, están muy niñitos, ¿no? Y no van a estar embarazadas, sino que tienen esta enfermedad kwashiorkor. Y el marasmo son bien flaquitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es una enfermedad pobre en proteínas, ¿no? Entonces, generalmente comen pan, digamos, no comen proteínas
¿no? Se alimentan de acuerdo a la FAO, miren ustedes cuál debe ser el requerimiento de proteínas, que también eso está, no tiene mucha información. Lean que miren, ahí tienen una foto del niñito con kwashiorkor, cuáles son, ¿no? Las características, y también de un niño con marasmo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las proteínas. Ya les dije que los nutricionistas hablan mucho del valor biológico de las proteínas, ¿no? Las proteínas que son alimentos de alta calidad y que están en los vegetales, que están en los animales, que son, ¿no? Y el valor también, ustedes pueden comparar el tipo de proteína de toda la leche humana, que es el patrón con el que se debe comparar el valor biológico de otras proteínas en la dieta, ¿no? Entonces, eh, ya le dije que los huevos son el 100%, así como la sacarosa, cuando hicimos carbohidratos, la sacarosa era 100% para ver el azúcar invertido, el poder edulcorante, en este caso es el huevo de gallina. 100%, y en base a eso vamos a ver qué aminoácidos esenciales tienen lo que hemos visto y ver si es un alimento de alto valor biológico o simplemente no. Ahí les he puesto más o menos una taza de estos alimentos, ¿no? Qué cantidad de aminoácidos puede producir. Y tienen, miren, ahora que todavía no hemos tomado desayuno, ¿no? Ahí vienen, ¿no? La cantidad la cantidad de los aminoácidos, ¿no? En este tipo, y los requerimientos diarios de la salud que también pueden conocer, ¿no? Ya les dije que de acuerdo, si le falta tal aminoácido, entonces también eso hace que no sea un alimento de alta calidad. Tiene aminoácidos limitantes. Ustedes ayer hablaron de las porfirias. Entonces, miren, la sustitución de un solo aminoácido no puede reducir o simplemente anular la actividad biológica, ¿no? Entonces, las hemoglobinopatías que ayer habló una compañera de ustedes, la falta de ácido glutámico, entonces va a ocurrir que haya estos problemas, ¿no? Y esos problemas van a hacer que no se formen bien los eritrocitos, los glóbulos rojos, y va a acarrear otro tipo de consecuencias. También hay estudios, nosotros debemos pensar solamente en Lima, en el Perú hay diferentes factores en el consumo de proteínas y hay estudios que se han hecho para ver esos factores, he evaluado si es muy caro, ¿no? Si son patrones culturales como los vegetarianos que no comen carne, ¿no? Hay los hábitos alimenticios, la edad, ¿no? No alcanza la plata, si están disponibles o no, eso origina un consumo diverso, ¿no? Suficiente o insuficiente de alimentos en el Perú. Entonces, es necesario que conozcan también ustedes como profesionales de la salud que van a estar siempre recomendando, ¿no? A ver, señora, doctora, doctor, licenciada, ¿qué puedo comer? Mi hijito no le gusta la carne. Entonces ustedes tienen que ver qué otros alimentos tienen proteína para poderle recomendar a esa persona que les pide, ¿no? Entonces ustedes van a ver en Costa, Sierra y Selva en el Perú, por región, qué cantidad de carne de pollo consumen, qué cantidad de carne de vaca, ¿no? En la costa, en la sierra, qué cantidad de leche. Entonces, esa fuente, miren, viene del INI. Entonces, ahí lo van a encontrar y ahí está descrito, miren, ¿de qué año es esto? Y estamos en el 2023. Entonces, hay otros valores, de lo que yo quería que vean simplemente que se puede evaluar esta pirámide, ¿no? Y miren dónde están las proteínas, ¿no? Miren en esa pirámide, ¿no? Que es la buena alimentación, ¿no? Cómo debemos dar prioridad al consumo de estas proteínas, ¿no? Y acuérdense que la deficiencia de proteínas pues va a traer un mal funcionamiento celular y ustedes no pueden habíamos clasificado los aminoácidos y habíamos ácidos básicos, pero también podemos clasificar en cetogénicos, glucogénicos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto de los aminoácidos, acuérdense que la cadena respiratoria, ¿no? La glicólisis comienza en la acetilcoenzima A. Entonces, ahí tenemos los cetogénicos. Son degradados a acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A para dar los cuerpos cetónicos. ¿Quiénes están ahí? La leucina y la lisina. Los glucogénicos,
Y ahí tenemos los diferentes aminoácidos que hemos aprendido hasta este momento, ¿sí? Que espero que para ustedes esté claro. Y ahí pueden tener incluso ya cuadritos, les he puesto acá más informativos, que pueden ver que estos forman acetilcoenzima A y estos forman acetoacetilcoenzima A, ¿no? Y los cuerpos cetónicos. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Cómo estos aminoácidos van a pasar a piruvato, oxalacetato para la glucosa, ¿no? Y acá tienen ustedes estos, que igualito va a dar acá la glucosa, pero va a tener esta ruta, este camino, ¿no? Acuérdense, succinato 4, acuérdense, fumarato, oxalacetato, lo hemos hecho en los ácidos dicarboxílicos, COH, oxalato, COH, CH2, COH, malato, COH, CH2 de 4 carbonos, succinato, de 5 glutarato, ya hemos aprendido en ácidos dicarboxílicos, eso lean porque eso también les va a servir acá. ¿No? ¿Quién es el ácido succínico? ¿Por qué se le llama succinilcoenzima A? ¿Cuántos carbonos debe tener? 4. El ácido fumárico. Entonces, así ustedes ayudan su química con el entendimiento de esto, ¿no? Para que no solo hablen con palabras. Y de ahí vamos a ver, ¿no? Estos fenómenos de transaminación, ¿sí? La deaminación para llegar a la urea o para el catabolismo, miren, a partir de aminoácidos tenemos estos compuestos y por retorno para llegar otra vez a partir de ellos a aminoácidos, el anabolismo y el catabolismo, y ahí reacciones como estas de transaminación, de deaminación oxidativa, donde están participando las enzimas como por ejemplo la glutamato deshidrogenasa. Y ahí van a ver ustedes los roles de estos aminoácidos, ¿no? Ahí es después una tabla de los roles. ¿Para qué sirve el aminoácido isoleucina-leucina? ¿Cuál es su rol principal, ¿no? En estas hormonas de crecimiento, ¿no? En la formación y reparación del tejido muscular. Y así tienen todos los aminoácidos. La alanina, metabolismo de la glucosa, la prolina, producción de colágeno, y acá tienen más. El ácido aspartico, la citrulina, la cistina, la glutamina, la glicina. Entonces, las funciones de los roles que tienen estos aminoácidos principalmente, ahí tienen esas diapositivas. No acuérdense ustedes que el aminoácido está en este compuesto y tiene esta función, para que refuercen, para que lean y para que vean que, ¿no? Que si yo digo neurotransmisor, el GABA, ¿allá qué tiene? El ácido glutámico en su constitución. Acuérdense, histamina, alergia, viene de la histidina, le quitamos CO2, histamina, que es un vasodilatador. La tirosina, ahí viene, ¿ven? Entonces, toda esta situación las diapositivas que les estoy poniendo de refuerzo, es para que ustedes vean, ¿no? En estas rutas que van a aprender en bioquímica, ¿no? Cómo puede originarse el trastorno en el metabolismo de estos aminoácidos, y van a tener ustedes que hay trastornos hereditarios, ¿no? Ahí está la enzima que tiene que ver con esto, el aminoácido, y ¿qué les da? La fenilcetouria, ¿no? La tirosinemia, tipo 1, tipo 2. Entonces, acuérdense de esto, por favor, que lo van a ver en patología a medida que van avanzando, y también que tienen que aprender un poquito de lo que son los neurotransmisores. Acuérdense que ya les dije, hablamos de la dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, histamina, ya hemos hablado, pero también está el GABA, ¿no? Hay otras sustancias como las purinas, las prostaglandinas, que vamos a ver en lípidos la próxima semana, los neuropéptidos, los neuroesteroides, y ahí ustedes van a tener, ¿no? Cómo se forman los péptidos. Miren, varios aminoácidos que se pueden contar con las endorfinas, ¿no? Entonces, esa es la clase de proteínas que les he preparado para hoy día. La parte práctica no la voy a hacer hoy día, ¿no? Quisiera saber si tienen alguna pregunta de aminoácidos porque nos vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de presentar, voy a dejar de grabar. ¿Alguna pregunta?